Hola, yo soy María Y yo soy Camil. y esto es Tus Amigas, las Psicólogas. Hola, bienvenidos a todos. Yo soy María y me acompaña. Camil, y esto es Tus Amigas, las Psicólogas. Bueno, pues hoy vamos a estar hablando de un video que yo estaba así bien loca por grabar. María puede decir, María es testigo de lo mucho que yo lo quería hacer. Y es un tema silenciado y es el efecto de los problemas sociales en nuestra salud mental. Y vamos a estar hablando de los puertorriqueños, pero yo sé que esto muchos latinoamericanos y otras personas se pueden identificar porque estos problemas sociales no son exclusivos de Puerto Rico, aunque a veces pensamos que sí, pero la realidad es que no. Lo viven otros países. Así que nosotras queremos traer este tema para concientizar porque sabemos lo importante que es, lo mucho que está pasando, lo mucho que hemos pasado, como por ejemplo María, todo lo que estamos pasando con la electricidad, con Lumas, que son temas que están a diario en nuestras redes sociales, en las portadas de los periódicos y no lo podemos dejar a un lado, no nos podemos hacer de la vista larga. Así que hoy vamos a estar hablando de eso, hablando cuáles son esos problemas sociales, cuáles son los efectos en la salud mental de los individuos, de las familias y de la sociedad, porque esto no es, los problemas sociales, no es un secreto que sean algo sencillo, así de pasar a la ligera. Esto realmente nos impacta de maneras bien profundas, bien complejas, así que esto actúa como un factor de riesgo. Todos estos problemas sociales que vamos a estar mencionando hoy son factores de riesgo directos para generar diferentes sintomatologías, trastornos, así que ya de lleno vamos entonces a entrar a esos problemas sociales y cómo nos están afectando. Así que espero que lo compartan y realmente sea de ayuda, de educación y para concientizar y aportar un granito de arena. Son muchos, muchos. Nosotros en Puerto Rico padecemos de algunos, pero yo me voy a atrever a generalizar un poco. En muchos países de Latinoamérica, países muy cercanos a nosotros, nuestros hermanos latinos, pasamos por situaciones muy parecidas. Cuando hablamos de problemas sociales, nos referimos a todas esas situaciones y circunstancias que pasan en nuestra sociedad y que nos impacta directa o indirectamente. Muchas personas piensan que tal vez a ellos no los toca o no los impacta, pero ¿qué pasa? Cuando tú sales a la calle, vas a un negocio, a ellos sí los impacta. Y todo esto es una cadena. Vamos a hablar desde la situación de salud, lo académico, en los servicios de luz. Hay tanto y tanto por hablar porque a veces en los procesos de salud mental podemos trabajar el individuo, pero hay que entender que este individuo que nosotros tenemos al frente como pacientito es parte de todo un sistema que hasta nosotros estamos impactados por todas las cosas que están pasando. Y el primero que vamos a mencionar, amiga, es la salud. ¿Qué pasa con la salud? Si hoy yo tengo que sacar una cita médica con un especialista, lo más probable es que esa cita va a estar en 2 meses, 3 meses, y yo he escuchado de pacientes que me han dicho que ya hay citas para el 2026. Cuando estamos hablando de una urgencia de salud, nuestro cuerpo no espera. Y esto es una consecuencia que nosotros como sociedad estamos viviendo en el día a día. Ya no importa tu plan médico, ya no importa si pagas privado, ya no importa qué estatus social tienes. El sistema de salud en Puerto Rico está en crisis y no tan solo el sistema de salud y los pacientes sufren. También los que están atendiendo, como por ejemplo los enfermeros que ya no pueden con tanta carga de pacientes para una sola persona. Así que sí, uno de los primeros va a ser el tema de salud. El segundo, amiga, ¿cuál sería? El segundo, ¿quién no lo sabe en Puerto Rico, no? Los servicios de electricidad, lamentablemente, bueno, ya nosotros hasta bromeamos un poco con eso, pero el impacto que tiene la inestabilidad en el sistema energético impacta mucho, impacta la economía, impacta a los individuos, ni hablar de las personas que tienen condiciones de salud que dependen de una máquina para respirar, para estar vivos. Así que
La inestabilidad en el sistema energético impacta muchas áreas y ya de momento impacta la salud, como estabas hablando. De momento a mí me pasó esta semana que se fue la luz cuando yo iba de camino para una cita. Y yo dije, bueno, pues vamos a ver si la cita se da o no se da, porque hay lugares que tienen plantas, que muchos lugares han hecho inversión porque no les queda de otra de tener una planta o para sustituir. Pero yo dije, yo no sé si la cita va o no va, porque yo no sé si hay electricidad allá. Y si vamos a que tenemos la cita, perfecto. Si se te cancela la cita, si pediste el día en el trabajo, si sacaste el día para eso, la cita después para cuándo te va a tocar. Así que esa parte de la electricidad también impacta esa parte de la salud y a las personas que están trabajando, ¿sabes? Si te mandan del trabajo porque se fue la luz, son menos horas, es menos ingreso, si pierdes la compra, la incertidumbre, por cuánto tiempo, o sea, hemos tenido bajones, te llega la luz rápido y uno está como que, uff, qué alivio, me llegó rápido la luz, pero hay otros momentos que la luz comienza y yo lo veo y yo lo he visto, lo he vivido, se va por, ya tú ves, dices media hora se está yendo, ¿sabes? ¿Va a volver? ¿No va a volver? Tengo que salir corriendo a buscar gasolina para prender la planta. Los que tenemos planta y tenemos, ¿verdad? Fuentes alternas de electricidad, pero hay quienes no la tienen, ¿verdad? Así que esto de esta inestabilidad en el servicio de electricidad, pues afecta muchas cosas como si tienes medicamentos, tu calidad de vida en verano, el calor, eso detona irritabilidad en muchas personas, incomodidad en los niños también, así que eso tiene un impacto, que vamos a entrar más en detalle más adelante, pero tiene un impacto en nuestra salud emocional. Totalmente, amiga, y atándolo un poco con el tema del servicio de electricidad, a veces podemos, por error o por ignorancia, hablar desde el privilegio. No todos tienen planta, no todos tienen placas solares, no todos tienen baterías externas. Realmente hay personas que pasan necesidades y situaciones bien difíciles por su economía y que no se pueden preparar para este tipo de situaciones que ya estamos normalizando y que no deberíamos de normalizar porque se está pagando por un servicio. Y cada día es más común escuchar el que se va la luz que el que tenemos luz constantemente. Así que seguimos con el siguiente punto que es la economía. Los ingresos bajos y oportunidades limitadas en el área laboral. Los aumentos de costo de vida no van de la mano con los cambios de ingresos en las familias. En Puerto Rico, en 2024, si no me equivoco, 2023, establecieron un nuevo mínimo por hora, pero realmente una persona puede sobrevivir con ese mínimo, puede pagar una renta, puede pagar una compra, puede pagar un carro, cuando hoy en día las rentas están imposibles. Después de la pandemia los precios se han inflado a tal punto que una persona no puede sobrevivir por sí misma. Normalmente se apoyan de sus familias, de pareja, tienen roommates para poder sobrellevar los gastos. Pero pensamos en techo, pensamos en carro, pensamos en comida, pero hablemos de las personas que necesitan medicamentos, que pagar deducible tal vez se le pueda hacer difícil. Así que la economía es uno de los factores donde se desarrolla más estrés en aquellos padres que tienen hijos y aunque sí pueden estar en escuela de la pública, pero la escuela también pide. También hay que comprar materiales, hay Ujú. que comprar uniforme, hay que comprar merienda, hay que comprar sin fin de cosas. Así que la economía yo diría que es una de las sombrillas que pueden afectar más la salud mental. Tanto los puertorriqueños como cualquier persona que pueda estar pasando por una crisis económica. Así es, y como estabas mencionando la vivienda, los alquileres, los precios están por las nubes y yo también escucho de amistades, de pacientes, de personas cercanas, la frustración porque ¿quién no quiere tener su propia casa? ¿Verdad? Eso es como, ¿verdad? El sueño que uno tiene es una de las metas de individual de un matrimonio y los precios, la burocracia, lo que te ganas, como mencionaste, ese salario mínimo, aunque tú trabajes 40 horas, no es suficiente
para poder ahorrar. El dinero no, muchas veces no le da a muchas familias para ahorrar y ahí se va acumulando mucha frustración porque no puedo, porque lo he intentado, porque no puedo, porque las ayudas que están disponibles no requieren también demasiado esfuerzo, hay burocracia, quizás a veces por bien poquito dinero no cualificas, si cualificas no hay casas disponibles, así que yo me imagino que tú has visto y ya sabes de esto también. Sí, te quería hacer una pregunta que yo hago a veces como ejercicio de reflexión con mis pacientes, que una de sus metas o propósitos es comprar casa. ¿Cuántas personas el año pasado que tú conoces, amigas, pacientes o amistades, familiares, compraron casa? Wow, me pones a pensar, yo creo que nadie que me venga a la mente ahora mismo. Quizás hace lo más reciente. Quizás tengo uno que compró casa recientemente, hace como algunos meses, pero estuvo buscando casa y el dinero que le está metiendo a la casa, como decimos nosotros, ni te digo. Y pues son dos personas que trabajan, que no tienen hijos y pues que ambos tienen buen trabajo eh, y, pero, o sea, se la compraron hace poco, pero la realidad se le hizo bien difícil. Son muy pocos los casos de personas. En mi caso, el año pasado creo que fueron dos pacientes y este año uno ha comprado casa. Y cuando lo hablo con números, las personas se enfrentan más a esta realidad porque a veces ven esas fotos en Instagram con sus llaves, firmando o con la puerta de su casa y si nos ponemos presión, de que yo quiero comprar casa, tengo X cantidad de años, es una de mis metas. Pero cuando vamos a la realidad de nuestro sistema y si nos permite o no nos permite, nos damos cuenta que si Camila y yo, que tal vez conocemos bastantes personas, gracias a Dios tenemos muchos pacientes, sumando son 5 o 6, nos damos cuenta que la crisis es real y que está fuera de nuestro control. Y hablando de estas situaciones, vamos a pasar al próximo, que es la educación. En el sistema de educación pública se ha deteriorado grandemente tanto en la calidad de servicio que se ofrece como en la cantidad de escuelas que hay disponibles luego del cierre de escuela. Cuando pasó la pandemia, pasó luego los terremotos, los temblores que vivimos. Puerto Rico pasó por un proceso donde realizaron varios cierres de escuela y abrieron, supuestamente mejoraron otras para los servicios de los chicos, pero no hemos dado cuenta que la crisis, aparte de la educación que está recibiendo nuestros niños en Puerto Rico, también de los maestros, asistentes, directores y todas las personas que trabajan en la escuela que a veces no dan abasto con la presión y, ¿verdad? Y trabajo extra que significa ser un maestro hoy en día en Puerto Rico. En mi caso conozco a varios y su trabajo no termina a las 3 de la tarde. Muchas veces a las 3 tienen que llegar a su casa, algunos tienen un part-time extra como dar tutorías hasta las 6 7 de la noche para llegar a su casa, preparar la clase del día siguiente, corregir y realmente la paga es mínima. No es justo que nuestros maestros se estén esforzando tanto que básicamente son los que siembran, cultivan y desarrollan la semilla de quien va a ser Puerto Rico del mañana y están viviendo por una crisis que es bien fuerte y tienen mucho síndrome de quemazón. Es uno de los temas que hablo con mis pacientes que son maestros. También el manejo de estrés dentro de su trabajo, porque realmente sí es cuesta arriba el ser maestro hoy en día con los pocos recursos que hay y a veces ellos mismos tienen que sacar de su propio bolsillo con lo poco que cobran para poder mejorar el salón de clases. Así que, amiga, no sé si en tu caso, ¿verdad? Lo has podido experimentar con pacientitos o personas que trabajan en el área de la educación que hayan padecido, ¿verdad? Este síntoma, el síndrome del quemazón, con tanto trabajo que tienen, ¿verdad? Después de cerrar su salón de clases. Definitivamente, ¿sabes? Lo veo cómo le afecta o impacta su vida en diferentes áreas y cómo muchas veces ese mismo estrés y ese agotamiento lo llevan al hogar o le afecta su salud física, empeorando algunas enfermedades ya persistentes. El ambiente laboral, me cuentan mucho cómo el ambiente laboral está tenso, la burocracia, cómo esa impotencia que ellos sienten que no pueden dar más para sus estudiantes o para ellos mismos. Así que, la impotencia también de que
a veces la desesperanza, esto no tiene arreglo. Eso yo lo veo mucho. Lo veo en los que trabajan en la escuela, tanto enfermeros como directores, maestros, como también entonces en los padres, que también esa desesperanza y la impotencia de que esto no mejora, ¿verdad? Y que son muchos los tropiezos que viven y que enfrentan. Así que sí lo veo. De la mano va con esto de los maestros, es que muchos de los maestros extienden, se van a retirar y Ujú. tienen que extender ese periodo de, ¿verdad? Aplazar el retiro porque saben que lo que van a ganar en el retiro no les va a dar. Así que sufren mucho estrés, son personas ya mayores, están cansados, su nivel de tolerancia con los niños uno, sabe, lo ven los niños, los ven otros compañeros, pero lamentablemente la realidad económica que vivimos los obliga a atrasar, ¿verdad? A aplazar ese retiro y es lo que está pasando, que es el siguiente problema, que tenemos una población envejeciente. Hay muchos envejecientes que yo conozco que tienen que trabajar porque el seguro social no le da, esta población que envejece, que tenemos más envejecientes cada día, pues entonces también afecta la economía, porque también hay menos personas jóvenes laborando y aportando a la economía, los servicios esenciales, pues entonces escasez de maestros, escasez de enfermeros, escasez de todos estos profesionales de la salud, de especialistas, porque se van en busca de, ¿verdad?, de mejores oportunidades y entonces quienes se quedan pues son más los envejecientes que tienen muchas necesidades, que tienen, que necesitan muchos servicios de salud y entonces se encuentran con que no hay tantos especialistas. Yo estoy segura que esto es algo que también tú has visto, María. Totalmente. Y se dice que Puerto Rico en algún momento la gran mayoría, si es que ya no lo es, nuestra población va a ser de envejecientes porque los jóvenes, uno, no están teniendo hijos, hay baja tasa de natalidad. Y segundo, muchos de los jóvenes se están yendo de Puerto Rico buscando una mejor oportunidad. Y se entiende, ¿verdad? Por las situaciones que hemos estado mencionando anteriormente y la que viene ahora, que es la criminalidad. La violencia y la criminalidad, la cual impacta el sentido de seguridad de las personas al salir a la calle y las familias. Amiga, esto es una situación que realmente impacta como ser humano, como persona y hasta como mujer, el hecho de poder salir con tranquilidad y paz a la calle. ¿Te ha pasado algo relacionado con la criminalidad? Definitivamente, quien me conoce sabe que yo soy de la montaña y que me moví aquí a la ciudad. Así que algo que a mí me ha impactado en mi círculo cercano, que son más de acá, del área metro, de la Loza, como decimos, eh, hemos tenido conversaciones donde, yo conozco a fulano que lo mataron y a fulano que lo mataron y yo conozco a fulano que lo mataron y yo, wow, yo solamente conozco a una persona que mataron y como que quizás esto es una conversación que no vamos a tener en Barranquitas, que no es que no pasa, vamos, aclaramos, pero pasa, pero acá tú, y ahí es como se afecta las redes de apoyo, ¿sabes? De momento aquí hay familias, niños que se quedan sin papá y sin Ujú, mamá. En ujú. estos días recientes eh, hubo un asesinato, ¿verdad? De lamentablemente una mujer que deja huérfanos a unos niños porque ya, entonces, todo, la familia, las redes de apoyo, todo eso afecta mucho y el miedo de las personas a salir de noche o que salgan los hijos que tienen ese miedo porque las cosas que pasan en la misma carretera, así que esto provoca mucho miedo, mucha tensión en las personas y yo estoy segura que tú has escuchado esto, ¿verdad? En personas quizás que conoces y los pacientes también. Totalmente, la criminalidad realmente afecta la calidad de vida, porque uno vive con miedo. El salir de la puerta de tu casa, ya uno se siente hiperalerta, porque constantemente las noticias nos bombardean con este tipo de carjacking, mataron, tirotearon, y cuando uno está en la calle, uno lo que va a hacer es estar constantemente mirando alrededor y cualquier sonido, cualquier persona sospechosa, cualquier situación, ya uno está alerta, está pasando algo, corre, huye. Así que es una situación que impacta totalmente la calidad de vida de las personas en Puerto Rico, en Latinoamérica y en cualquier país o lugar que esté viviendo bajo la criminalidad constante.
que sí, hay momentos y hay olas, pero igual uno siempre va a andar, como decimos el buen boricua, perseado ante la situación. Y mencionas horas, quizás antes también podríamos decir que yo creo que nuestros padres también nos hablaban como que esos son ciertos lugares calientes, no te metas para allá, pero la realidad es que la criminalidad y la violencia en nuestro país es alarmante porque puede, a la luz del día, porque tengas un accidente de auto, yo me imagino que tú has visto eso reciente en las redes sociales, Ujú. como la violencia, porque no es solamente asesinato, es golpes, palizas, amenazas, te sacan aquí un arma de fuego en plena, ¿sabe? En pleno semáforo. eh, Esto realmente es algo bien preocupante en nuestra sociedad y como dices, eso provoca un estado de hipervigilancia en, en las personas y esa tensión daña. También, para que las personas tengan un contexto, antes se decía que habían ciertas reglas de la calle donde si iban a impactar a una persona, es a esa persona a ciertas horas en ciertos lugares. Hoy en día se perdió el respeto y por eso en los últimos, me atrevería yo a decir, 5 o 8 años, ya en Puerto Rico el miedo se generalizó a cualquier hora, en cualquier lugar y en cualquier momento. Ya andamos con esa seguridad de, es de día, estamos en un centro comercial, nada va a pasar. No, ya está pasando en cualquier momento y sí, es una situación que nos está impactando bastante como sociedad. Es muy lamentable y también pues antes quizás podíamos pensar que era asesinatos relacionados a narcotráfico y pues decía como que eso tiene que ver con el narcotráfico. La realidad es que esa criminalidad no solamente y la violencia afecta el diario vivir en las calles, que estamos viendo la violencia en la familia por abuso, por maltrato, los feminicidios, así que es a plena luz del día, es en un accidente, es en un centro de comercial, como estás mencionando, eso que ya lamentablemente esto ha cambiado demasiado y pues es bien preocupante. Y además de preocupante, que entonces el próximo tema es la corrupción, ¿verdad? Muchas de estas problemáticas que estamos hablando, pues hay un gobierno que supone, ¿verdad?, que las maneje, que las trabaje, pero lamentablemente la corrupción es un problema social también que nos está afectando la confianza en los individuos que se supone, ¿verdad?, que son los que van a trabajar estas situaciones sociales y afecta esa percepción de un mejor bienestar en el futuro. ¿Sabes? Muchas personas, y más en el periodo electoral, y creo que todavía, esto no hay quien lo arregle, ¿verdad? Así que Ujú. eso afecta mucho esa confianza en que las personas que están en el poder puedan realmente muestren un interés por arreglar y atender estas situaciones que son de emergencia, que nos están enfermando físicamente y emocionalmente. Además de los problemas de corrupción, impactan directamente todo lo antes mencionado. Eh, y si no se utilizan los recursos disponibles, los problemas sociales que estamos hablando, lo que van a hacer es que se van a continuar agravando, donde limita que todos los recursos que se necesiten es para las necesidades que tenemos, las emergencias que tenemos y que lleguen al pueblo y que no se queden entonces en las personas que tienen el poder, que lamentablemente es lo que pasa en la corrupción. Y yo sé que tú tienes algo que definitivamente que saber con esto de la, ¿verdad? De la corrupción y cómo nos afecta. Realmente la corrupción es el mayor problema y Puerto Rico tiene algo especial. Y es que Puerto Rico recibe las ayudas. Hay mucho dinero, pero ¿cuál es el problema? La administración. Cuando esos recursos no llegan y el bochorno que tenemos que pasar como país, donde esos recursos se regresan. ¿Cómo es posible que después de años y años que pasó uno de los huracanes más fuertes, que fue María, con recursos, con dineros, con ayuda, habían personas que aún tenían su techito con el toldo azul? Así que sí, es un problema fuerte que estamos viviendo en cuestión de cómo administran todas las ayudas y el dinero que recibe Puerto Rico. Y otro de Ujú. los puntos es la migración. Como hemos mencionado anteriormente, todas estas circunstancias sociales que afectan la calidad de vida, el bienestar, la salud mental de las personas, muchos, pero muchos han tomado la decisión de montarse en un avión con un pasaje de ida, pero no de regreso.
buscando oportunidades con la esperanza de que sus familias y hasta ellos mismos mejoren la calidad de vida, tengan mejores servicios de salud, tengan mejores educación, tengan mejores oportunidades laborables. Es impactante cómo una persona en Puerto Rico gana X cantidad de dinero y mudándose a Estados Unidos pueden doblarlo o triplicarlo. Ujú. Así que estamos sufriendo Puerto Rico con esta crisis de la migración donde muchos se van, no regresan y como consecuencia, ¿verdad? Nuestro país está sufriendo porque las personas que tal vez podrían darnos otras oportunidades, nuevas ideas, negocios, emprendimientos, son aquellas personas que compraron ese pasaje de ida y no están regresando. Añadir a eso, yo digo que es difícil irse y es difícil quedarse también. Las dos cosas son difíciles. Sufre el que se va y sufre esa familia también que se queda, ¿verdad? Así que otro punto que nos queda es la situación mundial que está pasando. Todo lo que pasa en el mundo nos afecta directa o indirectamente en el alza de los precios, la incertidumbre, las noticias que vemos constantemente. Yo he tenido muchos pacientes en estos días que con el conflicto que está ahora mismo mundialmente en las noticias, acaparando, ven esto, no saben, no entienden, le dan mucho miedo. Y en esto pues sí tengo que quizás adelantarme un poquito y decir que los padres tienen que estar bien pendientes a sus hijos porque escuchan estas noticias, no saben qué, se ponen a leer noticias en internet, le dan un significado y le está provocando mucho miedo, mucha ansiedad. Así que todo lo que pasa también, ¿verdad? Conocemos ya antes las personas solamente conocían lo que pasaba en su pueblito. Nosotros en la palma de la mano sabemos lo que está pasando en el mundo y pues esto también preocupa, incertidumbre, no sabemos muchas veces qué es lo que está pasando, así que eso es algo que también nos impacta y tiene que ver muchos problemas sociales. Ahora que ya identificamos los diferentes problemas sociales, que como vieron son muchos y nos quedamos aún cortitas, faltaron, Ujú. vamos a conversar sobre el impacto emocional que esos tienen en el bienestar de las personas. Así que, amiga, vamos con el primero. Ok. El primero, por ejemplo, esta lucha constante por satisfacer las necesidades básicas como alimento, vivienda, atención médica, la incertidumbre, todo lo que mencionamos, ¿cómo nos puede afectar? Pues puede provocar un estrés crónico y ansiedad. Entonces, esta tensión, estrés o ansiedad sostenida agota nuestros recursos emocionales, llevando puede ser entonces a un trastorno de ansiedad, un trastorno de depresión o un agotamiento mental y físico, como el quemazón, que lo mencionamos anteriormente. Es bien mental, pero también es físico y todos estos síntomas nos dificulta la capacidad para nosotros enfrentar los problemas o solucionar los problemas que ya de por sí la vida nos trae y tiene como la crianza de los hijos, problemas de la comunicación en una relación de pareja, que no lo hemos hablado y si no lo has escuchado, ve y busca ese podcast que está muy bueno. Así que este estrés y este agotamiento, pues entonces afecta esa capacidad de enfrentar estas dificultades, entonces se hace todo como más grande, ¿verdad? Y lamentablemente, pues como lo vemos en las redes sociales y estamos como constantemente bombardeados por tanta noticia negativa, por tanta situación, pues entonces las personas pueden desarrollar estos trastornos porque sienten que no hay escapatoria, ¿verdad? Así que una de las formas, ese estrés crónico. ¿De qué otra forma nos afectan todos estos problemas sociales, María? Estas circunstancias sociales nos pueden mantener en hipervigilancia. Hiper significa que estamos por encima de lo normal en nuestro sistema de alertas. Y esto puede resultar en una ansiedad severa y dificultad para regular nuestras emociones. Como hablamos en el tema de la criminalidad, el vivir en zonas con altos índices de criminalidad o experimentar violencia directamente induce un estado de hipervigilancia y miedo que también lo escuchamos de los padres que lo experimentan, que están bajo mucho estrés y preocupación cuando sus hijos salen a fiestas. Así que cuando nuestro cuerpo por naturaleza sí tiene el sistema de alerta,
Perfecto. Pero ¿qué pasa cuando ese sistema de alerta está constantemente encendido y encendido y encendido y encendido? Pues se puede dañar, puede haber un cortocircuito o en nuestro caso caer en una crisis de ansiedad o emocional. ¿Por qué? Porque estamos constantemente con esa hipervigilancia activada. ¿Qué otra consecuencia emocional nos puede traer estas circunstancias sociales, amiga? Pues como mencionamos anteriormente con la migración y otras problemáticas sociales que afectan las conexiones significativas, porque también las personas tienen que tener dos y tres trabajos. ¿Y qué pasa? Si tú estás en el trabajo, no estás en tu casa, no tienes tiempo para salir con Ujú. tus amistades y compartir socialmente. Así que esas conexiones significativas se van a ver afectadas y entonces... eh, ¿qué podemos sentir o qué podemos desarrollar? Un trastorno de depresión por el aislamiento, la desconexión. Vemos entonces esos síntomas de esa soledad que reportan crónica, ¿verdad? Una soledad no es un sentimiento pasajero, es un sentimiento de soledad que permanece constantemente, sentir que no estoy ahí, no estoy conectada, no logro ver quizás a mi familia, a mis amistades, pues nosotros somos seres sociales, nosotros necesitamos conectar con otros seres, con otras personas para sentirnos bien, ¿verdad? Para sentirnos acompañados y evitar o prevenir que se desarrollen ciertos trastornos. Pero lamentablemente con todos estos problemas sociales, pues entonces esa soledad, esa falta de recursos, de apoyo, de red de apoyo, pues entonces puede desarrollar, ¿verdad? Unos síntomas severos que se pueden entonces convertir en trastornos y otras situaciones mucho más delicadas de bienestar emocional. ¿Cómo más todos estos problemas sociales nos afectan, María? El siguiente es el impacto en nuestra autoestima. Ciertas condiciones sociales pueden llevar al estigma, provocando que las personas se aíslen o se sientan rechazadas. Por ejemplo, en el tema del dinero y las oportunidades económicas, la Ujú. frustración que viven muchos individuos por la dificultad de alcanzar metas profesionales e incluso la incapacidad de poder proveer los servicios básicos a su familia tiene un impacto en la autoestima de las personas, llegando a tener una percepción errónea de lo que son capaces. La idealización de las redes sociales y la comparación constante desarrolla una baja autoestima y complejo de inferioridad. Cuando al inicio del video estaba mencionando el tema de comprar casa, es que a mí me gusta trabajar con el pensamiento basado en evidencia. Vamos a tener evidencia de cuántas personas han comprado casa en los últimos años o en el último año para poder tener una comparación real de esta expectativa ideal que a veces soñamos de comprar casa hoy en día. Y nos damos cuenta que muchas veces eso choca, porque nos estamos comparando constantemente con la que compró casa, con el que viajó, con el que tiene la maestría, el doctorado, con diferentes circunstancias, y este tema impacta nuestra autoestima y que desarrollamos al final tal vez un complejo de inferioridad al comparar constantemente la ideal versus lo real y chocan con lo que podemos lograr, ¿cierto, amiga? Está así, y eso está bien atado a generar este sentimiento de frustración y desesperanza, porque también hacen esa comparativa en la edad que yo tengo. A mi edad, mis padres ya tenían hijos, tenían casa, tenían negocio, tenían, qué sé yo, tal cosa, mínimo una casa, ¿verdad? No es la misma realidad social y esa comparativa, y a veces no solamente la expectativa de la sociedad, que es un macro, la expectativa de la familia. Ujú. Mucho juicio también o mucha presión por ay, Dios mío, todavía no tienes casa, no esto, tienes que ponerte para lo tuyo. Y lamentablemente todavía se ve este acercamiento que es como si el individuo no fuera capaz y no es que el individuo no sea capaz, es que la realidad social lo hace bien difícil, no imposible quizás, porque hay muchos que lo logran, pero yo me atrevería a decir que realmente hay personas que es bien imposible en la situación económica que se enfrentan. Y por eso a mí me gusta trabajar, aparte de lo que mencioné ahorita, la despersonalización. Hay que quitarnos el peso y entender que muchas veces estas situaciones están fuera de nuestro control. Ujú. Y que hay que separarlo de nosotros. No es que yo no quiera comprar casa, es que realmente la circunstancia social que estamos viviendo hoy en día no me permite comprar casa. Podemos tener un préstamo aprobado, pero ¿de qué vale tener un préstamo aprobado cuando el mercado
está inflado y aunque tengamos el préstamo, la preparación, tengamos los cierres, tengamos el dinerito ahorrado, no podemos llegar a ello. ¿Por qué? Porque realmente tenemos que entender que hay cositas que están fuera de nuestras manos y con la evidencia y la despersonalización logramos cuidar un poco más esa autoestima, no se vea lacerada constantemente por la presión social, familiar, de nuestras amistades y propias, de obtener cosas que en este momento tal vez hay que entender que nuestra Ujú. sociedad nos está limitando y poniendo esas piedritas en el camino para poder lograrlo. Así mismo es. Esa percepción que tienen las personas de sí mismas, ¿verdad? Cuando se comparan con otros, de verse menos en desventaja, ya sea por educación, por empleo, por desarrollo personal, pueden generar esos sentimientos de frustración, de envidia, de Esto desesperanza. es bien importante, yo creo que uno de los que más nos puede chocar entender. Yo voy a estar agregando la pirámide de Maslow para que puedan entender por qué estos puntos sociales, Ujú, que básicamente son las dos primeras bases, necesidades físicas y las necesidades de seguridad, pueden impactar en el estado emocional del ser humano. Y ahora le vamos a compartir un poco de cómo impacta el funcionamiento cerebral y físico de nuestro cuerpo. Hablamos tal vez de dinero, educación, pero una dieta limitada, pocas horas de sueño, mínimo descanso, sensación de inseguridad, aumenta el cortisol, que es la hormona del estrés, y como consecuencia, ¿qué podemos presentar? Nuestro sistema inmunológico se debilita. Ahí vemos que nos enfermamos más, estamos más propensos a enfermarnos, que nos dé la famosa monga o gripe. La hipertensión arterial también sufre trastornos de sueño como el insomnio. Y uno de los más importantes es que disminuye el volumen del hipocampo, que afecta la memoria y la regulación emocional. Por eso, las noticias que hemos visto recientemente en la calle de personas que tal vez tienen confrontamientos guiando por parking, vemos cómo de cero pasan a 100 y pueden ver, ¿verdad?, que la regulación emocional de nuestra sociedad se ha visto bastante afectada. También afecta la amígdala, que es el sistema de alerta que detecta el peligro de nuestro cuerpo. Así que esta se siente constantemente activada, como lo explicamos anteriormente, y cree que estamos en un peligro constante y por eso es como si estuviese en alerta dañada, porque está constantemente prendida por cualquier sensor que ella entienda que es un peligro. Y por último, la corteza prefrontal, que es donde tomamos decisiones y esta se reduce la capacidad de la regulación emocional y puede afectar diferentes funciones como planificar, tomar decisiones racionales y el control de impulso. Así que ahí podemos entender por qué en la calle estamos viendo que las personas tienen estas reacciones sobreexageradas, pero esto también es consecuencia de cómo nuestro cerebro y funciones fisiológicas se han visto afectadas por diferentes circunstancias sociales que tal vez en gran o menor impacto, ya estamos viendo, ¿verdad?, esos resultados en la calle, en nuestra realidad, en las cosas que estamos viendo en el día a día, en las noticias. y por eso nosotras quisimos grabar y tocar este tema, porque todas estas problemáticas ya hemos visto, hemos discutido cómo afecta emocionalmente a los individuos y lo que afecta emocionalmente a un individuo, esto tiene un efecto cadena. Lo que impacta a un individuo impacta a una pareja, impacta a una familia, a una comunidad y a una sociedad completa. Entonces necesitamos romper el ciclo y comenzar a sembrar semillas de bienestar en nosotros, en nuestra familia y por consiguiente también en nuestra sociedad. Y para eso necesitamos concientizar sobre este tema, los impactos y entonces comenzar a dialogar un poquito más de qué podemos hacer, qué podemos cambiar para entonces romper este ciclo, ¿verdad? Eh, Así que ahora vamos a pasar a María, coméntame, vamos a estar dialogando entonces un poquito de cómo rompemos el ciclo, cuáles son esas recomendaciones para poder mantener y mejorar y sembrar esas semillas, como yo digo, de bienestar emocional en momentos de incertidumbre con tantos problemas sociales. La primera, que parece cliché, pero es una realidad. Prioriza tu bienestar mental y busca apoyo. No dudes en hablar con amigos, familiares o profesionales de la salud mental si te sientes abrumado. Hay recursos disponibles y es crucial cuidar de tu salud, tanto física como emocional.
El aislamiento social agrava los problemas, la conexión es totalmente vital. ¿Por qué? Porque nos hace sentir que pertenecemos y no sabemos si tal vez con aquella persona que hablamos está pasando por una situación parecida y podemos ser de apoyo unos con otros. Por eso también es importante participar en grupos comunitarios, voluntarios o actividades que te permiten conocer personas con intereses similares y puedan construir una red de apoyo bastante fuerte. Un ejemplo de esto puede ser las iglesias. ¿Por qué es importante priorizar tu salud mental y buscar una ayuda profesional? Porque muchas veces estas circunstancias no tenemos control de ellas y tenemos que separarlas un poco de nosotros y ver qué realmente tenemos control para poder salir de tal vez estas crisis o situaciones que se puedan, ¿verdad? Porque algunas que no se van a poder y poder obtener ese bienestar emocional que nosotros deseamos obtener en un futuro. ¿Cuál es la siguiente, amiga? Es practicar ese autocuidado y realizar actividades que te recarguen. Eh, Como la economía está mala, pues hay que buscar entonces aquellas que son gratis. Hay muchas que son gratis, hay muchas páginas también que se dedican a compartir ese tipo de contenido, de brindar esa información de actividades, ya sea familiares o individuales, que pueden realizar gratis, ¿verdad? Que lo único que tienes que hacer es llegar allí. Así que realizar ejercicio, hobby, algún tipo de meditación, conectar con la naturaleza, toda actividad que te ayude a recargar esa energía y que te ayude a fortalecer, eh, que te ayude a tener entonces recursos diferentes, a esas conexiones con otras personas, como estaba mencionando ahorita, que es tan importante. Tú vas a estos grupos, es gratis, tú vas allí y conectas. Conectas con la naturaleza, conectas con otras personas y esto te recarga y nos ayuda entonces a enfrentar los problemas que tenemos que estar entonces enfrentando día a día en nuestra vida personal y también entonces en la sociedad. Financieramente sé que hay también unas cositas que podemos hacer. ¿Nos puedes hablar, María? Claro que sí. Vamos a hablar desde la realidad, porque a veces vemos estos videos, a mí me aparece en Instagram, de cómo hacerte millonario en 3 pasos en, en cómo logré tener $1 millón a mis 30 años. Así que es importante desarrollar la resiliencia financiera. La inestabilidad económica es una realidad y hay que planificar nuestras finanzas desde nuestra realidad. No hay fórmula mágica, al menos que te ganes la lotería. Sí, pero no hay fórmula mágica. Hay que buscar un asesoramiento sobre cómo manejar tus ingresos. Y en YouTube, Instagram, Facebook hay personas que desde la realidad, no desde una fantasía, puede educar y ayudarte a organizar tu dinero, crear un fondo de emergencia y reducir deudas. El crear el fondo de emergencia si es posible. Tal vez ahora no se pueda, pero en un futuro se puede intentar incluir dentro de nuestro presupuesto. Pequeños pasos pueden generar un gran impacto a largo plazo. Tenemos que diferenciar que es una necesidad de un capricho. A veces nos esforzamos tanto por llenar los ojos a nadie, a la sociedad, a la foto, a Instagram, cuando tenemos que ver nuestras prioridades básicas para poder cubrirlas, planificar nuestras finanzas y en un futuro pues darnos esos gustitos que tal vez queramos comprar por aquí y por allá. Aparte de la resiliencia financiera, ¿qué tenemos en el ámbito económico, amiga? Desarrollar nuestras habilidades. Como estabas mencionando, desarrollar esa habilidad de aprender a manejar nuestras finanzas, que es algo que no nos enseñan muchas veces en la familia, si tenemos suerte no nos enseñan. Esto es una habilidad sumamente necesaria y más con todos los problemas que discutimos. Así que desarrollo de esta habilidad o si ya tú tienes un trabajo, tienes una profesión, buscar certificaciones o continuar desarrollándote en el área laboral, ¿verdad? Para esas habilidades, hay muchas cosas que se pueden hacer que no necesariamente implican hacer quizás una gran inversión. Si tienes la oportunidad de hacerlo, lo haces y entonces esto te va a ayudar a buscar, quizás moverte de empleo con una mejor paga o desarrollar algún emprendimiento y entonces, pues entonces vemos entonces, vamos como saliendo, como tú dices de estas situaciones, de aquellas que sí se pueden. Así que desarrollar tus habilidades es bien importante.
Siempre es bueno un poquito de dinero extra, así que los emprendimientos, el desarrollarse, el dar servicios, también ha sido nuestro futuro en Puerto Rico y realmente va a ser de gran impacto en nuestra economía tener un ingreso extra en el día a día. Aparte de eso, infórmate y aboga por el cambio. La información es poder y tu voz importa. Conoce tus derechos y ayudas disponibles. A veces nos da vergüenza, pena y muchas personas me han dicho, María, es que yo no sé si yo aplico, no sé si me aprueban, pero en Puerto Rico hay diferentes ayudas, que uno no pierde el tiempo solicitando. Yo prefiero recibir un no que quedarme con la duda. Y ante la Ujú. necesidad es bueno tener tal vez un plan médico, tal vez tener un dinero extra para poder tener comida, alimento. No nos soluciona todo, ¿verdad? Porque hay diferentes necesidades, pero sí es una ayudita extra que cae muy bien. Únete a organizaciones de base que te pues, lleven a participar a foros públicos y te den la información correcta, donde puedas conocer las políticas que beneficien tu comunidad. Y la presión ciudadana es clave para impulsar los cambios. Hablamos de los presupuestos, de las ayudas, de los recursos. Pues en cada uno de nosotros está esa presión social para poder obtener que esos recursos que tenemos en la isla sean utilizados correctamente y se puedan ver en el beneficio de nosotros mismos. ¿Qué más nos queda, amiga? Que con esa línea definitivamente lo importante es para poder abogar por ese cambio, pues tenemos que mantenernos informados. Yo sé que es difícil y que procesar toda esa información agota, drena, hay que limitar, pero no podemos aislarnos y no estar informados y desconocer la realidad. Así que sigue noticias de fuentes confiables sobre la situación socioeconómica de Puerto Rico. Limita ese tiempo, sácale un tiempito, cuestión de que tú digas, este es mi momento de mantenerme informado para que después podamos abogar entonces por ese cambio. Entender los problemas es el primer paso para poder abordarlos y si no los entendemos, si no los conocemos, pues entonces no lo vamos a poder abordar, no vamos a poder abogar por ese cambio y después entonces nos preguntamos, pero ¿por qué las cosas no cambian? Pues porque muchas veces nos quedamos en nuestros problemas, en nuestras propias burbujitas y no conocemos realmente cuáles son los problemas sociales y si no lo conozco, no sé qué hacer. No sé qué hacer para hacerlo diferente, para ayudar, para aportar. Así que el desconocimiento nos estanca como individuos y como sociedad también. Así que es bien importante que nosotros nos mantengamos educados y eso que nosotros podamos aprender lo podamos llevar a nuestro círculo, ¿verdad? A nuestros familiares, desde los niños, los adolescentes que conozcan, ¿verdad? Que se conozca, que se pueda hablar, que se pueda educar a nuestro círculo de lo que está pasando. Así que es importante practicar también esa empatía y si conocemos lo que está pasando, podemos ser más empáticos. Si no conocemos, se nos hace bien fácil hablar, como estábamos mencionando anteriormente, desde el privilegio. Ay, yo no sé qué hace la gente, yo no sé, desconocemos y metemos la pata cuando desconocemos, ¿verdad? Así que, y no podemos practicar entonces esa empatía porque desconocemos y los problemas sociales nos afectan a todos, directa o indirectamente. Así que es importante esforzarse por comprender las realidades de aquellos que enfrentan mayores dificultades para evitar entonces los juicios, educar y poder solidarizarnos con todas entonces estas campañas de apoyo, las huelgas. A veces difundir la información es lo mejor que podemos hacer y a veces lo tenemos, mira, a un clic, a una Clic. hundidita de dedo, lo tenemos ahí. Así que aportar, si puedes económicamente aportar a algunos de estos movimientos que están haciendo, denunciar, hay muchas cosas que realmente nosotros podemos hacer. Pero muchas veces no lo hacemos porque desconocemos. Así que es bien importante que nosotros nos mantengamos informados porque a veces nos hacemos de la vista larga mientras no me esté afectando a mí, pero cuando te afecta a ti, entonces ahí si somos buenos para estar abogando. No, somos una sociedad, lo que te afecta, lo que le afecta al otro, te va a afectar a ti también. Esto es, como mencionamos anteriormente, es un efecto cadena. No, no podemos seguir haciéndonos los de la vista larga. Tenemos que tomar acción saludablemente, pero
hay que tomar acción para que entonces podamos tener realmente una mejor sociedad, mejor calidad de vida, mayor bienestar, que es todo lo que todo el mundo quiere. Nadie quiere lo peor, así que queremos lo mejor, pero para eso tenemos que informarnos. Buena forma para ir cerrando este podcast, que va a estar un poco más largo que los anteriores, porque este tema merece toda la atención y el tiempo necesario. Y nuestro propósito siempre es crear conciencia. Estos temas nos invitan a reconocer que a veces miramos la vida desde el privilegio. Antes de criticar, juzgar o señalar a las personas, pregúntese a sí mismo si yo lo estoy viendo desde una posición de privilegio porque no sabemos las circunstancias que están pasando las otras personas. Perdemos de vista que somos parte de un sistema más grande y aunque todos estemos en el mismo mar, no todos vamos en el mismo barco. Y hay una imagen que yo espero conseguirla para poder agregarla sobre esa reflexión que aunque todos estamos en el mismo mar, no estamos en el mismo barco. Los problemas sociales no viven fuera de nosotros y tampoco estamos en una burbuja. Nos atraviesan, nos afectan y muchas veces nos hacen sentir que estamos luchando solos. Pero cuando entendemos que la ansiedad, el miedo o el cansancio emocional pueden tener ciertas raíces en las que nos rodean y que no tenemos control, también se abre una puerta a la compasión. Y aunque no siempre podamos cambiar esa realidad de inmediato, sí podemos buscar apoyo, conectar con otros y recordar que pedir ayuda también es un acto de resistencia y cambio. Así que si en algún momento ustedes necesiten ayuda, hemos compartido diferentes números donde se pueden comunicar o nos pueden escribir en privado para nosotros orientarlos con mucho gusto. Amiga, ¿qué nos queda? Gracias. Dar las gracias y pedirles que compartan el contenido, que se suscriban. Este es parte de nosotras estar aportando ese granito de arena a nuestra sociedad. Así que gracias por su apoyo. No se olviden de darle like, de suscribirse, de compartir. Si necesitan ayuda, nos pueden escribir como dice María. Así que siempre decimos, nos pueden comentar otros temas que les gustaría en los videos, que lo vamos a tomar en consideración. Y entonces nos vemos en el próximo video de Tus amigas, las psicólogas.